Tengo 35 años y soy la mayor de 3 hermanos. Mi hermana tiene 29 y mi hermano 23. Al crecer, nuestros padres eran muy religiosos y conservadores, obsesionados con su imagen pública. Siempre desearon tener un hijo varón, y cuando nacimos mi hermana y yo, fuimos una constante decepción para ellos. Mi llegada fue particularmente mal recibida. Cuando supieron que iba a ser niña, incluso consideraron no tenerme, pero sus creencias religiosas los hicieron seguir con el embarazo. Desde que tengo memoria, mi mamá tuvo dificultades conmigo. A solo 2 años, me envió a vivir con mis abuelos porque tenerme cerca parecía ponerla deprimida. Pasé los siguientes años con ellos, y esa se convirtió en la etapa más feliz de mi infancia. Mi abuelo me enseñó a andar en bicicleta, y aún puedo sentir la emoción de ese primer paseo en solitario. Mi abuela compartió conmigo su amor por la jardinería, enseñándome cómo cuidar las plantas y verlas florecer, una habilidad que aún me trae alegría hoy en día. Durante esos años, mis padres nunca vinieron a visitarme. No parecían interesarse hasta que cumplí 7 años, cuando la gente comenzó a preguntar por qué no estaba con ellos. Fue entonces cuando me llevaron de regreso. Aunque yo hubiera preferido quedarme con mis abuelos, ellos no solo me dieron amor y estabilidad, realmente parecían preocuparse por mí. Las cosas se complicaron aún más cuando llegó mi hermana. Mis padres seguían decepcionados de que no fuera un niño, pero parecían aceptarlo un poco mejor que conmigo. Afortunadamente, mi hermana no tuvo que soportar el mismo abandono que yo. Ella vivió con nuestros padres y tuvo una crianza mucho más relajada que la que yo tuve. Las diferencias en cómo nos trataban mis padres eran evidentes. Como la mayor, se esperaba que ayudara con innumerables tareas, asumiendo responsabilidades que mi hermana no tenía que cumplir. Nunca había espacio para descansar o aflojar. Tenía que cumplir con sus altos estándares. En cambio, mi hermana parecía libre de esa presión. Mis padres incluso relajaron sus expectativas respecto a su educación, mientras a mí me presionaban para destacar en todo lo que hacía. Eran mucho menos exigentes con ella. Mis logros apenas eran reconocidos, pero cuando mi hermana lograba algo, hacían un gran escándalo. Cuando nació mi hermano, fue como si se encendiera un interruptor. De repente, todo giraba en torno a él. Mis padres celebraron su nacimiento con un gran festín, y desde ese momento, él fue el centro de atención, recibiendo todo el amor y cuidados que nosotras nunca conocimos. Usaba ropa costosa, tenía una habitación lujosa y recibía todos los lujos posibles. Mis padres documentaban cada logro de su vida, tomando videos y fotos en cada oportunidad. Para mi hermana y para mí, esto solo resaltaba la diferencia en cómo nos trataban. Mientras a nosotras nos exigían trabajo y cumplir sus expectativas, mi hermano ni siquiera tenía que levantar un dedo. Estaba exento de tareas y responsabilidades. Los cumpleaños y ocasiones especiales eran grandes eventos para él, mientras que para nosotras apenas había una celebración tranquila. La disparidad en el trato nos hacía sentir que no éramos tan importantes. A medida que crecimos, mi hermana y yo pasamos más tiempo en casa de nuestros abuelos. Se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos escapar de la tensión en casa. Compartíamos nuestras dificultades con la abuela, quien siempre nos recordaba que no estábamos solas, y el abuelo era una fuente constante de apoyo. Mis años de adolescencia fueron especialmente difíciles. Me etiquetaban de rebelde por tener puntos de vista políticos diferentes, y cualquier intento de expresar mis emociones era recibido con rechazo. Si mostraba tristeza o frustración, mi mamá me ignoraba y me decía que la estaba estresando, y luego me ignoraba durante horas. Cuando mi hermana comenzó a tener sus propios problemas de salud mental, nuestros padres se negaron a ayudarla. Mamá minimizaba sus ataques de pánico, diciéndole que la estaba agobiando, incluso cuando era obvio que mi hermana estaba sufriendo. Todo llegó a un punto crítico una noche cuando nuestros padres desataron una serie de palabras hirientes, diciéndonos que éramos una decepción y que nunca debieron habernos tenido. Abrumadas por su crueldad, mi hermana y yo empacamos nuestras cosas y nos fuimos, buscando refugio en casa de nuestros abuelos. Cuando nuestros padres llegaron para llevarnos de regreso, fueron nuestros abuelos quienes finalmente nos defendieron. Mi abuelo, normalmente un hombre calmado y paciente, estaba furioso. Le gritó a mi papá por su maltrato hacia nosotras y amenazó con llamar a servicios de protección infantil. Fue la primera vez que alguien nos defendió, y fue un punto de inflexión. Esa noche marcó un cambio en cómo eran las cosas en casa. Nuestros padres, especialmente papá, quedaron sacudidos por las amenazas del abuelo y, aunque continuaron favoreciendo a nuestro hermano, las críticas constantes y el trato duro disminuyeron. La vida no se volvió perfecta de repente, pero fue un poco menos dolorosa. Cuando cumplí 18, siempre soñé con ir a la universidad, pero mis padres estaban completamente en contra.
Eso provocó una discusión explosiva. Mi mamá insistía en que, como mujer, debía enfocarme en casarme y tener hijos, no en perder el tiempo con la educación. Me dijo que los hombres no querrían a una mujer con demasiada educación. Mi papá se unió, burlándose de la idea de para qué me serviría un título universitario. Fue doloroso escuchar a mis propios padres desalentándome de ser independiente solo por mi género, pero, a pesar de sus protestas, me inscribí en una universidad de 4 años, consiguiendo una beca en un programa de honores que significaba que ellos no tendrían que pagar ni un centavo. Por supuesto, estaban furiosos porque los desobedecí, pero no me importó. Trabajé medio tiempo durante toda la universidad, ganando dinero y aprendiendo a valerme por mí misma. Mudarse para estudiar fue un punto de inflexión. Fue mi primer gusto de independencia y las realidades de la vida adulta. Equilibrar los estudios, un trabajo de medio tiempo y mi vida personal no siempre fue fácil, pero me hizo más resiliente e independiente. Mientras tanto, mis padres apenas se comunicaban conmigo. Rara vez se preocupaban por saber cómo estaba. Finalmente, me gradué y conseguí un empleo de tiempo completo. Había ahorrado lo suficiente de mi trabajo de medio tiempo para mudarme a un departamento con compañeros. Mi relación con mis padres se había vuelto distante, y la indiferencia era mutua. Solo intercambiábamos mensajes breves y obligatorios en cumpleaños o días festivos. Durante tiempos difíciles, problemas en el trabajo, asuntos de pareja, mi primer instinto era recurrir a ellos. Pero dudaba. Sabía que no les importaría. La idea de volver a sumergirme en ese caos emocional era demasiado. Así que tomé la decisión consciente de mantener mi vida separada de la suya. La única persona con la que me mantuve cerca fue mi hermana. Cuando llegó su turno de ir a la universidad, nuestros padres dejaron claro que la echarían si seguía con sus estudios superiores viviendo bajo su techo. No podía permitir que eso sucediera, así que le ofrecí que viviera conmigo. Estaba decidida a asegurarme de que tuviera la oportunidad de seguir sus sueños sin que nuestros padres la detuvieran. Se mudó conmigo y asistió a un colegio comunitario local, mientras yo trabajaba duro para mantenernos a ambas. No fue fácil, pero nuestro vínculo se hizo más fuerte, y me enorgullecía ser quien le brindara el apoyo que necesitaba para salir adelante. Mientras tanto, la experiencia de nuestro hermano no podía haber sido más diferente. Él recibió el apoyo total de nuestros padres, quienes estaban encantados de enviarlo a la universidad. Incluso habían creado un fondo universitario para él, asegurando que tuviera los medios financieros para triunfar. Era difícil no sentir una mezcla de emociones al verlo recibir oportunidades que nunca tuvimos. A pesar de esto, mi hermana y yo nos manteníamos unidas, apoyándonos siempre en los desafíos que habían moldeado nuestras vidas. A lo largo de todo esto, nuestros abuelos fueron una fuente constante de amor y consuelo. Nos visitaban siempre que podían, brindándonos apoyo y comprensión. Hace algunos años, perdimos a la abuela, y mi hermana y yo nos apresuramos a estar con el abuelo. Fue la primera vez que veía a nuestros padres en mucho tiempo. Me saludaron con una fría inclinación de cabeza, y la falta de calidez en su saludo dolió. Quise llorar, especialmente en ese momento tan vulnerable, pero sabía que solo llevaría a más abandono emocional de su parte. Después de la muerte de la abuela, mi hermana y yo decidimos pasar más tiempo con el abuelo. Lo visitábamos regularmente, compartiendo comidas o simplemente sentándonos en el porche, hablando de todo, desde recuerdos de la infancia hasta eventos recientes. Dedicábamos los fines de semana a ayudarlo con las tareas o a acompañarlo al parque. Fue durante una de estas visitas que el abuelo, mirándome con tanto orgullo, me dijo lo orgulloso que estaba de la forma en que había cuidado a mi hermana. Sus palabras me sorprendieron, pero significaron más que cualquier otra cosa que había escuchado en años. Me dijo que tenía el potencial de cambiar el mundo, y en ese momento, por fin me sentí vista. El amor y el orgullo en su mirada son un recuerdo que llevaré conmigo para siempre. Mientras tanto, nuestro hermano seguía disfrutando del trato preferencial. Mis padres le habían pagado varios autos usados a lo largo de los años. Lo ayudaron con el depósito para una casa e incluso financiaron un viaje a Nueva York para él y su novia porque, según ellos, él había trabajado demasiado. Era difícil ignorar el marcado contraste en cómo lo trataban a él en comparación con mi hermana y conmigo, pero hacíamos lo mejor con lo que teníamos y seguíamos siendo el apoyo mutuo. Recientemente, mi hermana se comprometió con su novio de la universidad, Robert. La noticia me llenó de alegría. Eran perfectos el uno para el otro, y el amor que compartían era innegable. La propuesta fue todo lo que ella había soñado, y el hermoso anillo que llevaba era un símbolo de esa felicidad. Ella compartió las fotos de la propuesta en las redes sociales, y fue entonces cuando nuestros familiares comenzaron a felicitarla. Nos sorprendió, sin embargo, que nuestros padres de repente empezaran a llamarnos y a mandar mensajes sin parar. Era extraño. Después de tanto tiempo,
¿Por qué de repente estaban tan interesados en nuestras vidas? Cuando mi hermana finalmente contestó la llamada de nuestra mamá, ella habló emocionada sobre lo feliz que estaba por el compromiso. Mi hermana, siempre educada, le dio las gracias. Pero entonces comenzaron las preguntas. Mi mamá quería saber todo sobre Robert e insistió en conocerlo. Mi hermana trató de evadirla, mencionando su ocupada agenda, pero mi papá se unió, exigiendo que ellos merecían conocer al hombre con el que ella iba a casarse. Su insistencia era abrumadora, y mi hermana finalmente aceptó que yo la acompañara a la reunión, esperando que la presencia de un rostro familiar hiciera las cosas más llevaderas. El día de la reunión fue incómodo desde el principio. Nuestros padres nos saludaron con sonrisas forzadas, intentando actuar como si todo fuera normal. Mamá se mostró amable con Robert, y todos nos sentamos para una conversación incómoda. Estaba claro que intentaban presentarse como una familia perfecta, pero la tensión en la sala era palpable. Robert, quien había estado junto a mi hermana en los buenos y malos momentos, no era ajeno a la dinámica de nuestra familia, y pude notar que comprendía la historia no dicha. La tensión en el ambiente era densa, y Robert, notando la incomodidad, intentó mantener la conversación ligera. Compartió un poco sobre sí mismo, su trabajo, pasatiempos e intereses, tratando de romper el hielo. La conversación cambió al tema de la boda próxima de mi hermana y Robert, y fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Nuestros padres empezaron a insinuar sutilmente su deseo de involucrarse en la boda. Mi papá expresó lo maravilloso que sería para él llevar a mi hermana al altar, y mi mamá añadió que también quería ser una parte central de la ceremonia. Mi hermana y yo nos miramos confundidas. Mi papá continuó explicando que querían presentar un frente unido, frente a la familia, para que no hubiera vergüenza de que mi hermana no tuviera padres presentes en la boda. Mi mamá asintió, diciendo que no querían que la familia de Robert pensara que mi hermana no tenía padres. Entonces nos quedó claro que no nos habían llamado ahí por amor o emoción, sino por miedo. Tenían miedo de que mi hermana no los invitara a la boda y trataban de proteger su imagen social. Negué con la cabeza, incrédula ante su audacia. Mi hermana, con su habitual compostura, les agradeció por sus sugerencias, pero les dejó claro que ya había decidido quién la acompañaría al altar. Mi papá, intrigado, preguntó quién más podría ser elegido para un papel tan importante. La respuesta de mi hermana fue simple pero profunda: el abuelo me llevará al altar. La sala quedó en silencio, y nuestros padres estaban visiblemente sorprendidos, luchando por ocultar su sorpresa. Sus rostros pasaron de la anticipación a la ira en un instante. No podían entender por qué mi hermana elegiría al abuelo en lugar de ellos para un papel tan significativo. La conversación se intensificó rápidamente. Mamá, pero, querida, es tradición que el padre lleve a su hija al altar. No puede simplemente romper la tradición. Hermana, bueno, mamá, no me importa la tradición. Quiero que el abuelo sea parte de este día. Él ha estado ahí para nosotras cuando ustedes olvidaron que tenían hijas. Ustedes pueden asistir a la boda como cualquier otro familiar. Papá, no puedes simplemente dejarnos de lado así. Somos tus padres. En ese momento, no pude contener la risa. La absurda ironía de sus palabras fue demasiado, y solté una carcajada, sorprendiendo a todos en la sala. Miré a mi papá directo a los ojos y le dije: han olvidado cómo ser padres. Nos trataron como basura durante años, y ahora esperan que sigamos sus órdenes. La verdad dolió. Nuestros padres, avergonzados y enfurecidos, empezaron a gritarnos. Decían que estábamos arruinando su reputación, pero en ese momento, no nos importó. Hermana, no pueden simplemente recuperar el rol de padres después de habernos abandonado emocionalmente por tanto tiempo. El pasado tiene consecuencias. No vamos a reescribir la historia. Añadí que la participación de nuestros padres en la boda sería mínima. Eran bienvenidos a asistir, pero el resto lo decidíamos nosotras. La reunión terminó en una nota amarga, con mi hermana firme en su decisión. Al salir, sentí una mezcla de admiración por la fortaleza de mi hermana y de decepción por la incapacidad de nuestros padres para comprender el daño que habían causado. Desde entonces, nuestros padres y otros familiares nos han bombardeado con mensajes de enojo, llamándonos egoístas y crueles por no permitir que mi papá lleve a mi hermana al altar. ¿Estoy equivocada por apoyar la decisión de mi hermana? Actualización 1. Han pasado unas horas desde que publiqué, y el apoyo ha sido increíble. Para quienes preguntan por el abuelo, mi hermana ya le contó sobre el compromiso, y estaba muy feliz. Aún no sabe sobre los planes de la boda. Estamos esperando para decírselo en persona. Planeamos visitarlo este fin de semana, y estamos muy emocionadas de compartir esta noticia con él. En cuanto a nuestros padres, no han dejado de enviar mensajes de enojo,
Mi papá incluso contactó a Robert en Facebook, tratando de convencerlo de hacer entrar en razón a mi hermana, diciendo que es tradición que el padre lleve a la novia al altar. Incluso amenazó a Robert, diciendo que si mi hermana seguía con su plan, él y mamá no asistirían a la boda. La respuesta de Robert fue perfecta: mi prometida hará lo que ella quiera, y yo la apoyo. Ustedes deciden si asistir o no. Debo admitir que no pude evitar reírme al imaginar la cara de mi papá después de esa respuesta. Les actualizaré nuevamente después de nuestra visita al abuelo este fin de semana. Actualización 2. Este fin de semana finalmente fuimos a casa del abuelo para compartir la emocionante noticia. Mi hermana estaba nerviosa mientras le decía que quería que él la llevara al altar. Los ojos del abuelo se llenaron de lágrimas, y abrazó a mi hermana con fuerza, conteniendo la emoción mientras le agradecía por el honor. Fue un momento tan emotivo que no pude evitar llorar, y todos compartimos un abrazo grupal. El abuelo estaba conmovido, diciendo cuánto significaba para él. Cuando le contamos sobre la reacción de nuestros padres, él se rió. No te preocupes por ellos, dijo. Nada me impedirá llevarte al altar, querida. Esa noche, pasamos tiempo con el abuelo, ayudándolo con la casa, y sentimos una paz al saber que habíamos tomado la decisión correcta. Los planes de la boda están en marcha, y todo está saliendo hermoso. No puedo esperar a ver a mi hermana casarse con el amor de su vida. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la última actualización, y he estado bastante ocupada, pero aquí les cuento cómo salió todo. El día de la boda llegó, y fue todo lo que mi hermana había soñado. El lugar se veía hermoso, y el ambiente estaba lleno de alegría. Sin embargo, hubo una ausencia notable: nuestros padres. En respuesta a nuestra decisión de limitar su participación, decidieron no asistir a la boda. Fue una realidad difícil, pero respetamos su elección. La ceremonia fue mágica. Mi hermana, radiante en su vestido de novia, caminó orgullosa junto al abuelo mientras la llevaba al altar. El amor en los ojos de él mientras la sostenía de la mano era palpable. La decisión de que el abuelo asumiera ese papel tan significativo fue perfecta, y la felicidad que le dio a mi hermana fue evidente. Mientras ella y Robert intercambiaban votos, se podía ver que era un momento que ella atesoraría para siempre. La celebración continuó con bailes, brindis y momentos conmovedores que marcaron el inicio de un hermoso nuevo capítulo en sus vidas. Desde entonces, mi hermana y yo hemos decidido bloquear a nuestros padres para que no puedan contactarnos. Ya no queremos más negatividad ni drama. En su lugar, nos enfocamos en las personas que realmente nos importan, como el abuelo, y seguimos adelante, construyendo nuestras propias vidas con positividad y amor. Ojalá esta sea la última actualización.